11:15 a estas horas hablamos con el Colegio de Psicólogos. El próximo miércoles se presenta en Murcia la Academia de Psicología de España. Hablamos con María José Catalán, que es la decana del Colegio de Psicólogos de Murcia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, decimos que se presenta el próximo miércoles, pero que comenzó su funcionamiento en 2015, ¿no? Aproximadamente. ¿Qué supone? Sí, realmente empezó en 2015 con un poco la aprobación de los estatutos y el reconocimiento oficial de la Academia, pero su presentación no fue hasta finales del 2016 en Madrid, y ahora estamos pues promocionando un poco lo que es la Academia a nivel regional, ¿no? Y precisamente Murcia es la primera comunidad que trae a la Academia, la presenta a nivel oficial y va a hacer un ciclo también de conferencias con distintos académicos de psicología para un poco pues dar a conocer distintos ámbitos de la psicología y que la Academia tenga también este reconocimiento que consideramos necesario fuera un poco de Madrid, ¿no? de donde suelen ser las conferencias y los actos protocolarios. Enseguida vamos a hablar de esas conferencias que son de lo más interesantes, que se va a realizar durante todo el año. ¿Pero qué supone para la psicología, sobre todo para la población? Sí, realmente el tener la Academia de la Psicología es un hito porque un poco cierra todo lo que se puede conseguir dentro de un ámbito profesional, ¿no? Y de un ámbito académico. Tenemos las facultades de psicología a lo largo de toda España, tenemos los colegios profesionales, pero nos hacía falta este último empuje que es la Academia de la Psicología, que un poco culmina la presencia de la psicología a los más altos niveles y estándares de calidad de todas las ciencias, ¿no? y de todas las áreas de conocimiento en general. Por tanto, hacía además mucho tiempo que estábamos intentando que se pusiese en marcha la Academia. De hecho, el primer conferenciante, Manuel Medina, era uno de los promotores de esta idea, y siempre pues estábamos persiguiéndola. Desde Murcia teníamos ese empuje necesario para que se haya puesto definitivamente en marcha la Academia de la Psicología. No ha sido entonces casualidad que el miércoles por eso se presenta aquí, ¿no? Claro, evidentemente el cariño que tenemos a Manuel Medina, el Colegio de Psicólogos, porque ha sido más de 17 años el decano de esta entidad, y además, bueno, pues yo que he estado con él durante mucho tiempo en las juntas, pues he sabido de este interés, de este empuje que ha tenido para promocionar, para instaurar la Academia. Por tanto, el que venga aquí y el que sea él el que inaugure este ciclo de conferencias, evidentemente es un reconocimiento también a la labor que Manuel Medina ha hecho en pro de que se pueda hablar hoy en día de que existe la Academia de Psicología. Bueno, decimos que el próximo miércoles se presenta en la ciudad de Murcia. No solamente se va a presentar, sino que se van a llevar a cabo una serie de charlas, ¿no? De conferencias durante todo el año. El mismo 11 de abril también hay una de estas charlas. Háblanos un poco, a grosso modo, ¿no? de lo que nos espera aquí en Murcia, de las charlas tan interesantes, ¿no? Que han preparado. Sí, bueno, empezamos el 11 de abril con la presentación oficial de la Academia. Para ello viene el presidente de la Academia, Elio Carpintero, y empiezan las conferencias como ya he comentado, con Manuel Medina, hablando precisamente del ámbito de servicios sociales, del que también tenemos ahora mismo pues un interés especial por promocionar este ámbito de intervención dentro de la psicología. Hablará del presente, futuro, pasado de este área de intervención. Y después tendremos una vez al mes una conferencia por parte de uno de los académicos. Hablaremos de temas de estrés, hablaremos de temas de acoso y ciberacoso, de psicología y enfermedades crónicas, de esquizofrenia. En fin, tenemos un abanico amplio de conferencias que yo creo que van a ser muy interesantes. El año que viene seguramente seguiremos con este afán de traer, acercar la Academia a Murcia, y seguiremos también este ciclo de conferencias. Está claro que los psicólogos no paráis, ¿no? de hacer cosas. Hace pocos días, no hace un par de semanas, estuvisteis en la Asamblea, terminasteis ese contacto con todos los grupos parlamentarios para que la psicología de alguna
manera forma parte de la Ley de Servicios Sociales, ¿no? ¿En qué estado está? Sí, bueno, como sabéis, hay un anteproyecto de ley de servicios sociales donde, bueno, pues se presentó a finales del año pasado y, bueno, pues después de hablar con la consejería y estar, bueno, pues dispuestos a colaborar en todo aquello que nos requieran, hemos presentado tanto a la consejería como a todos los partidos políticos pues las ideas que nosotros consideramos que deben de mejorarse en esa ley que se ha presentado por parte de la consejería y por tanto lo único que queremos es mejorar la atención a la ciudadanía en este ámbito precisamente de mayor vulnerabilidad de la población atendida. Por tanto, consideramos que la presencia del psicólogo es indispensable en estos servicios de atención básica de servicios sociales y en esa línea vamos. Hemos presentado pues lo que son las mejoras de ese anteproyecto porque consideramos que entre todos podemos avanzar en un mejor proyecto de intervención, ¿no? Hay dos áreas fundamentales en las que hemos incidido. En la línea de que queremos que la intervención sea personalizada y sea cercana, sea de proximidad, y en esa línea señalamos la importancia de que se reconozca los equipos interprofesionales con la aparición de las tres figuras claves del ámbito de la intervención social, la psicología, el trabajo social y la educación, y por tanto estos tres profesionales, el educador social, el trabajador social y el psicólogo, serán parte de ese equipo y trabajarán de manera interdisciplinar en cada caso que haya que abordar. En esa línea valoramos que el profesional de referencia debe ajustarse a la necesidad específica del caso y no ser atribuido de manera única a uno de los profesionales, y también avanzamos en la línea de la proximidad en el sentido de que no desaparezcan los servicios sociales que ahora mismo están en activo y que se reduzcan por la ratio en la que se señala en el anteproyecto de ley, ¿no? Por tanto, lo que queremos es siempre ayudar a que la atención psicológica sea una garantía para los ciudadanos. Ha habido buena sintonía, por lo que entiendo. Sí, sí. De hecho, en todos los ámbitos donde lo hemos presentado, creo que ese apoyo está siendo positivo y además no vamos solos. El Colegio de Psicólogos tiene el apoyo del Consejo de la Psicología a nivel nacional, tiene el apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, vamos conjuntamente con el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de la región de Murcia, que también les apoya su Consejo General. Por tanto, creemos que este avance en conjunto puede ayudar a que se mejore en esas cuestiones el anteproyecto. Una de las cosas que llevan reivindicando desde hace tiempo es la presencia de psicólogos, ¿no? La atención primaria, ¿no? Que puede beneficiar y mucho, sobre todo a la gente más vulnerable, ¿no? Sí, esta es una línea de intervención que bueno, lleva, como bien dices, mucho tiempo solicitándose por parte de los psicólogos y de hecho hay unas experiencias ya muy importantes desarrolladas a lo largo de toda España. Ha habido un proyecto piloto, el SICAP, donde los psicólogos estaban interviniendo en los centros de salud de atención primaria, codo con codo con los médicos, los enfermeros y enfermeras, en fin, dentro de este ámbito para tratar aquellos problemas de ansiedad y depresión que son puestos un poco en la palestra desde el principio cuando acuden las personas al centro de salud, ¿no? Y que no sean derivados o no sean tratados de una manera inadecuada, sino que se utilice la atención psicológica, el tratamiento cognitivo-conductual como herramienta fundamental y primaria para evitar la cronificación de esos trastornos, la medicalización innecesaria, la farmacología innecesaria de esas patologías, y evitar que se sature también los centros de salud mental y que se dediquen y se especialicen en aquellos trastornos crónicos y más graves de salud mental. Por tanto, lo que queremos es rentabilizar el trabajo del psicólogo dentro del sistema sanitario, donde
se ha encontrado que evidentemente mejora los resultados con el tratamiento psicológico, se ha comprobado que triplica los resultados de cualquier tratamiento tradicional de estos problemas menores, ya digo, de ansiedad y de depresión, y luego a la larga también mejora a nivel económico los resultados, es decir, evita la hiperfrecuentación de estas personas a los centros de salud, evita que se les derive a otros especialistas, evita que cojan incapacidades, en fin, que se cronifique en definitiva. Claro, es que los datos dicen que el 30% de las consultas de atención primaria tienen que ver con psicología y que el 90% se quedan fuera de ellas, ¿no? Por eso mismo. Sí, realmente todavía la atención psicológica no está siendo generalizada dentro de la atención de salud, ¿no? Y consideramos que precisamente esa atención en los primeros momentos evita la cronicidad y mejora la salud y bienestar de las personas. ¿Y qué trazas hay para que no se ponga o no se ponga en marcha? Bueno, ahora mismo hay como 8 o 10 comunidades en toda España que tienen el proyecto piloto, hay otras 3 o 4 que ya tienen el siguiente paso del estudio, que es el MAPSI, donde, por ejemplo, en Madrid se han contratado ya a 21 psicólogos, en Cataluña se están contratando también, Asturias, etcétera. Pero bueno, pues aquí en Murcia se apuesta por otro modelo y estamos también insistiendo en ese sentido para que se implante también en Murcia la atención del psicólogo clínico en atención primaria. Sí, porque lo bueno no solamente es que se va a beneficiar la población, sino que también, de alguna manera, repercutiría en más puestos de trabajo para psicólogos, ¿no? Sí, evidentemente repercutiría en una mejora para los psicólogos, pero siempre enfocamos la atención al servicio que vamos a ofrecer y las consecuencias beneficiosas, que no solo para el sujeto concreto que recibe esa atención, sino para toda la sociedad, porque evita esa cronicidad que ya he comentado y evita los gastos que conlleva esa situación, ¿no? Por tanto, beneficiaría en definitiva al sistema de salud. Muchísimas gracias, María José Catalán, por estar esta mañana con nosotros y acercarnos al mundo de la psicología. Recordamos esas charlas de las que nosotros daremos cuenta en este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos contándoles más